Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de los Gálatas y yo no sé ustedes, pero me ha bendecido cada sermón que hemos predicado. Ha puesto cosas en su lugar, ha fortalecido convicciones, nos ha llevado arrepentidos de muchas cosas. Ha sido una bendición que el Señor haya traído y en especial esta serie a nuestra iglesia. Así que antes de leer quisiera orar para preparar nuestros corazones para ello. Señor Santo, Padre, glorioso Dios, te pedimos una vez más que al exponernos a tu palabra, enternezcas nuestros corazones, que saquemos fruto de tu palabra escuchada, que entendamos tu palabra para que la podamos aplicar a nuestras vidas. Oh Dios, depúranos de todos los obstáculos que pueden haber esta mañana que no nos dejen entender tu palabra. Reaviva nuestras fuerzas. Si tenemos mentes cansadas, ayúdanos a tener mentes agudas para tu palabra. Que el león de Judá sea hablando a través de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, si son tan amables, acompáñenme a Gálatas capítulo 3, verso 21 al 29. Gálatas 3, verso 21 al 29. ¿Están allí? Amén. Dice la palabra del Señor, verso 21. Pablo hablando a los Gálatas. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero, venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Mis hermanos, quisiera que nos trasladáramos un poco a la antigüedad. No tanto esta vez. Quisiera que habláramos un poco sobre los antiguos colegios católicos, específicamente de la década de los 60 y los 70. Y cuando nuestra mente se traslada hacia allá, podríamos pensar algunas cosas. Pero creo que lo que ha capturado la imagen colectiva de estas instituciones educativas es la rigidez de sus profesoras. Es muy común escuchar y leer el método disciplinario que utilizaban las monjas en los salones de clases. Y uno de los populares instrumentos que utilizaban para reprender eran las reglas largas de madera. Ellas eran utilizadas para corregir, para castigar, para disciplinar una conducta adecuada. ¿Sí algunos se acuerdan? Qué bueno. ¿Y cómo lucía eso en la práctica? Pues cuando un niño mal educado levantaba la voz, regla. Cuando tenía un comportamiento soez, regla. Cuando se comportaba de manera revoltosa, regla. Hay unos que están hasta cerrando los ojos.
Pues si podríamos resumir esta imagen que está ahora construida en nuestra mente, diríamos, o se podía resumir en dos palabras: disciplina rígida, o algunos dirían disciplina autoritaria. Y era fácil entender, tenían reglas y tenían que ser cumplidas. Eso pensaban las monjas. Pero realmente si nosotros nos ponemos de ese lado y le preguntáramos a esas monjas, profesoras, ¿cuál era el motivo de ser tan rígidos o rígidas? Y todas dirían, es que teníamos un propósito superior. Teníamos un propósito de que esos jóvenes llegaran a ser disciplinados en el futuro. Y hermanos, traigo esta ilustración porque esta es la idea que captura Pablo de cómo se utilizaba la ley también en el Antiguo Testamento. De cómo se utilizaba la ley o cómo es el uso correcto a la ley, el cual tenía un propósito específico. Y por eso mi argumento para ustedes es el siguiente: guiados por la ley hacia la fe en Cristo. Guiados por la ley hacia la fe en Cristo. Y nuestro bosquejo va a estar dividido en dos puntos. Punto número 1, la ley como guía temporal. Y el segundo punto, la fe en Cristo como destino eterno. Entonces, sabiendo eso, teniendo en nuestra mente esta breve introducción, vayamos a nuestro pasaje. Verso 21. Comencemos con esa pregunta. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? Y como hemos venido desarrollando, Pablo, como un buen argumentador, se estaba adelantando nuevamente a la pregunta. Si la ley no puede obtener las promesas, ese grado superior de espiritualidad, ¿se acuerdan? Lo que afirmó Pablo en la sección anterior. Entonces, la ley y las promesas son enemigas. Entonces, Dios es un Dios contradictorio. A lo que Pablo dice, de ninguna manera. No existe tal contradicción. La ley la dio Dios, es cierto, pero la promesa también. Pero sus propósitos sí que son diferentes. Su objetivo es muy diferente, pero al mismo tiempo complementario. Sigamos en el verso 21. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Y ese es importante, ese porque. Ella explica la razón. Y la razón es que Dios nunca tuvo la intención de que su ley impartiera vida. De lo contrario, podríamos ser justos por ella. Si Dios hubiera diseñado la ley para justificarnos y hacernos justos delante de Dios por nuestras propias obras o méritos, eso hubiera hecho. Si Dios hubiese querido que la ley fuera para eso, Dios lo hubiera hecho. Pero es que ese nunca fue el propósito de Dios. Nunca fue el propósito de Dios que la ley hiciera tal cosa. Lutero dijo con respecto a esto lo siguiente: las personas necias, pero sabias en su propia opinión, saltan a la conclusión simplista de que si la ley no justifica, entonces no sirve para nada. Sigue diciendo. Pero no dicen lo mismo del dinero. Alguien puede concluir que no podemos comprar la justificación a Dios. Señor, ¿cuánto es el monto para ser justo? Alguien puede decir, ok, el dinero no sirve para eso. Pero nadie diría que el dinero no sirve para algo. Sirve, pero para otra cosa. Entonces podremos resumir o afirmar lo que Pablo venía diciendo. La ley no te justifica, es cierto, pero sirve para mucho. Y hermanos, la ley, como Pablo la modela aquí, podríamos decir que la ley tiene un valor precioso que tenemos que usar y rescatar, de la misma manera que Pablo lo está haciendo aquí.
podríamos preguntar, ¿cuál es ese valioso o precioso valor que tiene la ley? ¿Cuál es el propósito? Pues el primero lo vimos en la predicación pasada en el verso 19 de este mismo capítulo, ¿se recuerdan? Que el primer propósito de la ley era demostrar que al hombre, su pecaminosidad total, su incapacidad absoluta de agradar a Dios con sus propias obras y su necesidad incondicional de misericordia y gracias divinas. Ese fue el primer uso de la ley en el verso 19, capítulo 3. Ahora, el segundo propósito, Pablo lo personifica en el capítulo 22. Mas, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Lo que comunica Pablo es lo siguiente, porque la Escritura, refiriéndose a la ley, lo encerró todo bajo pecado. Y esa frase la podemos subrayar, lo encerró todo. Y en griego quiere decir sukleio, que significa encerrar bajo llave sin escape alguno. Entonces la ley, Pablo la personifica como una prisión. La ley es una prisión, te encierra. Porque la Escritura ha declarado autoritativamente que todas las personas en la tierra están bajo el poder del pecado. Y el pecado es su carcelero. ¿Recuerdan la introducción que hizo nuestro diácono? Todos, absolutamente todos somos pecadores. Y nuestro pecado es nuestro carcelero. No podemos escapar de esa cárcel. La ley tiene el poder para mostrarnos algo, que no somos justos, sino todo lo contrario. La ley de Dios nos muestra que somos malvados. Y esto se entiende mejor al ejemplificarlo. Y quiero simplemente recordar, porque esto ya lo hemos visto, pero siempre es bueno recordar. Como decía Pablo, no me cansaré de decirle una y otra vez las mismas cosas. Así que, ¿qué exige la ley de Dios? La respuesta corta es obediencia personal, perfecta y perpetua hacia las leyes de Dios. Eso es lo que exige la ley de Dios. ¿Y cómo luciría eso en la vida cotidiana? Que cada cosa que nosotros hagamos, la humanidad, debe ser motivada porque amamos a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente. Y que amaremos a nuestro prójimo como nosotros mismos de manera perfecta. No a veces, no un periodo de tiempo, no cuando me sienta bien, sino perfectamente. Cada cosa debe ser perfecta. Podríamos hacernos algunas preguntas diagnósticas. ¿Quién puede decir que sus motivaciones no tienen mancha de pecado y que solo lo ha hecho para la gloria de Dios? ¿Quién? ¿Quién puede decir que ha cumplido todos los preceptos o los mandamientos de Dios a la perfección? ¿Quién? ¿Quién no ha intentado por medio de una conversación sacar ventaja de su prójimo? Ventaja espiritual, ventaja sentimental, financiera, etcétera, etcétera. Y cuando hablo de esto es que todas las conversaciones hayan sido perfectas. ¿Quién diría que nuestras palabras siempre han sido motivadas por la dulzura, la ternura y por hacerle bien a los demás? ¿Quién no ha intentado ser como Dios? Y podríamos decir, bueno, esa estoy segura que no lo hice. Bueno, déjeme ponerlo de otra forma. ¿Quién no ha intentado controlar todos los sucesos de nuestra vida? Llámese esposa, esposo, hijos, hermanos, situaciones o hasta el futuro. Pues a intentar controlar las cosas de esa manera, estamos intentando ser como Dios o ser Dios. ¿Quién no ha pecado de pensamiento? Que todos sean puros, santos, razonables, pacificadores. ¿Quién en la humanidad?
La respuesta es ningún hombre sobre la tierra, ningún hombre ni ninguna mujer sobre la tierra. Hemos tenido una obediencia personal, perfecta y perpetua hacia Dios. ¿Todos estamos de acuerdo? Y esa es la intención del apóstol Pablo. Nos dice que la ley muestra que la humanidad está en una prisión de pecado. Ella nos recuerda que hemos desobedecido los mandamientos de Dios. Una vez más, personifiquemos eso. Prisión. Estás en una prisión. Y en los muros de esa prisión oscura, imagínense que está escrita la ley de Dios en todas las paredes. Y el prisionero puede clamar, hey, pero he intentado cumplir todas las leyes. He intentado. Y mis buenas intenciones no cuentan. La ley te contesta, pero ¿lo has hecho perfectamente? No. Entonces eres culpable. Eres un prisionero del pecado. ¿Y quién puede obedecer la ley de Dios perfectamente entonces? Nadie. Estás condenado. Y quiero preguntarte, ¿cómo se siente eso? Que el Santísimo y buen Dios haya diseñado su ley, el cual debe cumplir la humanidad, y dice cosas como, tienes que ser santo porque yo soy santo, tienes que ser perfecto porque yo soy perfecto, y al mismo tiempo no puedes cumplirla. Hey, necesitas ser perfecto. Tienes que ser perfecto. Pero es que todo lo que hago está manchado de mi pecado. Cúmplelo, cúmplelo, cúmplelo. ¿Cómo te hace sentir eso? Que Dios te demande algo que no puedas cumplir. Quizás una palabra. Quizás te sientes aprisionado. Y qué bueno. Porque esa fue la intención o uno de los propósitos de la ley. Que te dieras cuenta que estás en una prisión de pecado. Pero tranquilo, la historia aún no ha terminado. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Prisión, lo que acabamos de explicar. Y después de la coma, para. La Escritura te encerró bajo pecado. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. O el propósito de la ley es que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuera dada a los creyentes. O en palabras de la misma personificación de Pablo, la ley fue dada para que supieras que eres un prisionero del pecado, para que supieras que eras malvado, para que supieras que no puedes llegar al cielo, no puedes ser justificado por las obras de la ley. Nada de lo que hagas pueden ser contado como sin mancha o justo, porque somos pecadores. Y pudieras clamar en esa prisión, Dios, no puedo cumplir la ley porque soy un pecador, necesito un Salvador, sálvame. Y así pudieras recibir la promesa. ¿Quién querrá ser liberado de una prisión si no sabe que es prisionero? Y eso es lo que hace la ley. Te demuestra que eres un prisionero del pecado. Eso es como si alguien te dijera, decía Ray Comfort, que te dan $150,000 para pagar una multa. Mira, para que pagues la multa. Ajá, pero yo no he multado nada. No me beneficia esta multa para nada. Fuera diferente que tú no sabes, pero tu casa está en este momento en una zona militar y tú tienes que pagar $150,000 de multa.
fuera diferente. Ah, es que tengo una deuda. Y lo que hace la ley es eso, demostrarte que estás en deuda contra Dios. Eso es una de las cosas que hace la ley. Te aprisiona para que veas la necesidad de creer por fe en Cristo como tu Salvador. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, hablando de la fe en Cristo, estamos confinados bajo la ley. Y este confinado es como un sinónimo, pero le aumenta algo. No solamente encerrado, sino que estamos vigilados. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Pablo nuevamente personifica la ley en el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nuestro ayo. Y para los que no saben qué es un ayo, es un tutor, un guía que nos lleva del punto A al punto B. Pero aquí la idea que Pablo personifica es un guía con ciertas características. Y el teólogo William Hendriksen lo dice de manera precisa y fina, muy aguda. Él lo dice de esta manera. El ayo es un hombre que generalmente es un esclavo, que debe custodiar a los hijos del amo. Él no es el padre. Custodiar a los hijos del amo, llevándolos a la escuela y trayéndolos de vuelta, vigilando su conducta durante el día y la noche, de manera que él era un acompañante escolta. Y a la vez también debería disciplinar al niño. Y esta disciplina que ejercía muchas veces era severa. Cuando el niño lo hacía mal, podemos decir regla. ¿Se acuerdan? Cuando el niño lo hacía mal, él podía disciplinarlo para que se portara bien. De tal forma, aquellos que fueran colocados bajo su vigilancia, hablando de los niños, anhelarían el día que serían liberados de él. Ya no soporto más estar sobre la tutela de este ayo porque cualquier cosa que hago me reprende. Me acusa que lo estoy haciendo mal. Constantemente, no puedo satisfacerlo. Estar bajo este guía, esta custodia, día y noche, el cual me reprende, el cual me dice que lo estoy haciendo mal, ya no lo soporto más. Desearía, anhelo un día estar siendo liberado. Decía alguien, la vida bajo la ley consistía en seguir las normas, estar confinados a ellas y temer siempre ser reprendido o castigado por infringirlas. Si te portabas mal, eras reprendido. Eso era la vida bajo la ley. Era una vida sombría, de oscuridad constante. Siempre consciente de tus fracasos, te lo decía, fracasaste. No puedes agradar a Dios. Siempre sintiéndote aprisionado por un sistema legal y moral de comportamiento que nunca podías satisfacer. Una y otra vez. Lo hiciste mal. Pecaste. Y no sé si lo recuerdas, pero lo dije al principio. La ley tiene un valor precioso. Y podemos preguntar, ¿cómo va a ser esto un valor precioso? Cárcel, condenación, que la ley nos prueba que somos malvados, que nos aprisiona y nos recuerda que somos pecadores, que nos vigila y nos disciplina por no cumplirla. ¿Cómo va a ser esto precioso? Por el destino el cual nos guía. La ley es preciosa, no por la ley en sí misma, sino como Dios la utiliza como guía para un destino. Porque la ley hace todo esto, nos disciplina, nos dice que no puedes, nos dice pecadores, nos dice que no hemos llenado el estándar perfecto de Dios con un solo propósito. Verso 24. Para llevarnos a Cristo. A fin de que fuéramos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía,
para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Bendita ley de Dios. Bendita ley de Dios que nos acusa, nos reprende, donde dice que jamás seremos justificados, que jamás seremos vivificados por intentar cumplir las obras de la ley. Porque esta ley nos guía hacia Cristo. Decía el pastor Arturo Pérez que la ley es el martillo de Dios que prepara el corazón de piedra para que el evangelio lo convierta en un corazón de carne. La ley es el martillo que destruye el corazón de piedra. Aquellos que se dicen, soy bueno, la ley te dice, eres malo. Y golpea ese corazón para poder ablandarlo para la predicación del evangelio. Hermanos, la ley es nuestro guía para llevarnos a los pies de Cristo, para que caigamos de rodillas y confesemos que hemos pecado contra Dios, que hemos violado todos sus mandamientos y suplicarle a Jesús que nos salve y que nos justifique. Eso es lo que hace la ley. Eso es lo que hace la ley. Y esta ley tiene una característica. Verso 25. Pero venida la fe, ¿qué dice? Ya no estamos bajo ayo. Pero venida la fe en Jesucristo, la persona ya no está bajo la ley como su guía. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado que fue mostrado por la ley y nos arrepentimos de ese pecado y creemos en Cristo que nos puede salvar y Él en su muerte sustitutiva en la cruz paga por nuestros pecados y su justicia es pasada a nosotros. Y nuestra maldad es pasada a Él por medio de la cruz. Ya no estamos bajo ningún tutelaje y guía. Venida la fe, ya no estamos bajo la guía de la ley. Hermanos, la característica que tiene la ley es de carácter temporal. No es para siempre. Son como las flechas en la carretera que te apuntan al destino, a un lugar, pero no es el lugar en sí mismo. Ustedes van en la carretera que apuntan a un lugar, un destino. Las flechas no son el destino. Están apuntando a un lugar. La ley era eso. Era de carácter temporal. Son como los andamios de aquellos edificios gigantescos que llegan hasta las nubes, que están llenos de andamios. ¿Lo han visto esa construcción? Pero después que terminan la construcción, ¿los andamios siguen ahí? No, son de carácter temporal. Los andamios son importantes, por supuesto que sí, necesitan para construir este edificio. Pero después que llegó a su punto, los andamios son desmontados. Ahí está el edificio. Son de carácter temporal. Pero al mismo tiempo, no podríamos llegar a Cristo sin la ley que nos mostrara la necesidad de que necesitamos ser salvos. Y hermanos, lamentablemente hoy vivimos en tiempos que el cristianismo se ha convertido en repite una oración de ¿crees en Jesús? Amén. Ya eres creyente. Pablo destruye esa idea moderna. No hay nada más falso que eso. Y yo me hacía esta pregunta a mí y yo dije, no puedo privar a mi iglesia de esto. Tú amas a los perdidos y espero que también conteste que sí. Pues ellos necesitan escuchar una predicación justa de la ley, que revele su culpa, que llene sus conciencias de terror y los lleve con desesperación a clamar por la gracia salvadora que ofrece Cristo por medio de la fe. Eso es lo que está haciendo Pablo aquí. Lo inculpa de su pecado, pero con un propósito para que lo lleven a Cristo. Pensando en esto, alguna vez leí cómo le predicaba la ley la madre de Spurgeon a sus hijos. Ella decía, hijitos míos, no se confundan. No se confundan. Yo le he predicado el evangelio, le he predicado la ley, le he predicado la gracia, pero no se confundan. Yo he orado por ustedes constantemente, pero no se confundan. Yo he llorado por ustedes y por el destino de su alma, pero no se confundan. Si yo muero, me voy con Cristo y ustedes no se arrepienten, yo en el cielo le voy a decir, y Señor, juzga a estos malvados.
Y nosotros podemos decir en nuestras mentes modernas, esta madre parece que no lo ama. Hermanos, es todo lo contrario. Su mamá, predicándole el evangelio de la gracia, pero también la ley, les mostró a ellos la pecaminosidad y el estado de su corazón. Hijitos, si ustedes no se arrepienten de haber pecado contra Dios, yo voy a estar junto a Dios diciendo, es justo que juzgues a mis hijos. Ellos han pecado contra ti. Y eso es la manera que estaba recordando Pablo aquí. Cómo utilizar la ley. La ley es buena, claro que sí. La ley es santa, claro que sí. La ley tiene un propósito precioso de mostrarnos a la humanidad que hemos pecado, convencernos que hemos pecado contra Dios. Y el propósito de ello es llevarnos a Cristo. Usemos la ley como Dios quiere que la usemos, la cual es de carácter temporal para llevarnos a Cristo. Entonces, aquí podemos entender que nuestro primer punto, la ley fue diseñada por Dios como una guía temporal, un guía. Pero como es un guía temporal que nos lleva a su punto, Él nos lleva hacia un punto determinado, valga la redundancia, y es entregarnos a Cristo. Así que esto es lo que explicaré en mi segundo punto. La fe en Cristo como destino eterno. Véase a dónde te lleva la ley. La fe en Cristo como destino eterno. Y recordemos rápidamente el verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Quiere decir que cuando creemos en Cristo por la fe, ya nuestro custodio, nuestra escolta, nuestro acompañante, aquel que nos castigaba por no cumplir la ley, nos liberó. Gloria al Señor. Nos trajo a nuestro destino. Verso 26. Todos sois hijos de Dios. Ese es nuestro destino. Haber arrepentido de nuestros pecados, de haber confesado nuestras maldades, de haber entendido que somos pecadores y haber creído en Cristo por la fe, nos trajo a nuestro destino. Ahora todos sois hijos de Dios. Y aquí todos se refieren a todos los creyentes de todas las razas. No a nivel universal a todas las personas, solamente a los creyentes, a los que se han arrepentido, a los que han creído por la fe en Cristo, a todos ellos. Por la fe en Cristo. Y a veces hemos repetido esto tantas veces, por Cristo, por Cristo, por Cristo. Y realmente nos olvidamos cómo luce eso en la práctica. Y quiero traer una ilustración para eso. Hay una historia de Lorenzo de Arabia. Le llamaban así de Arabia porque tenía cierta influencia con estos países árabes después de la Primera Guerra Mundial. Él era un erudito británico y también un soldado británico. Y se la pasaba mucho tiempo en Arabia. Y después que pasó la Primera Guerra Mundial, para los que saben un poco de historia, se firmó un tratado de paz en París, en Versalles. Y trajo a estos árabes para que ellos también firmaran el acuerdo de paz. Y lo dejó en cierto hotel lujosísimo, pero los árabes quedaron impactados con algo. Y uno se preguntará, ¿será con el edificio? ¿Será con el mármol? No, con el baño. Cuando entraron al baño y abrieron el grifo, la llave, ellos se sorprendieron de la cantidad de agua que parecía salir de ahí. Era infinita. ¡Wow! Jamás había visto eso. Obviamente estaban en países sedientos que no tenían agua corriente. Pasaron los días, firmaron el tratado y se regresaron a Arabia. Y llamaron a Lorenzo. Lorenzo, pasó algo que nos tiene desconcertados. ¿Y qué es? Mira, hay algo que no sirve aquí. Cuando abrieron su maleta, estaban todos los chorros ahí. No sale agua. ¿Cómo es esto posible? Y Lorenzo le explicó, ya va, porque eso está conectado a una tubería. Y esa tubería está conectada a una fuente de agua. Y es lo que el apóstol está diciendo aquí. Ustedes son hijos de Dios porque están conectados por medio de Cristo.
hijos de Dios, porque están conectados por medio de Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes ahora pueden disfrutar de ser hijos de Dios porque están conectados a Cristo, con todos los derechos y privilegios que el término implica, y que este nuevo estado y condición se efectuó por medio de la fe. Hermanos, esto significa que los que hemos creído por fe en Cristo tenemos una relación especial con Dios, como un Padre amoroso. Es un lugar de cercanía, un lugar de cariño, un lugar de especial cuidado y atención. Y sé que todo esto lo saben, pero lo olvidamos mucho. En nuestra semana lo olvidamos mucho. Y yo quiero recordarte los privilegios que tienes como hijo de Dios por la fe. El primer privilegio, Él te escucha. A pesar de que es el Rey del universo y sostiene absolutamente todas las cosas que están pasando, Él te escucha. Cuando tú oras, Él te escucha porque tú eres su hijo. Estás afligido o afligida, estás triste o quizás deprimido. Él puede y quiere consolarte. ¿Sabes por qué? Porque tú eres su hijo. ¿Tienes miedo al futuro? Lo voy a repetir. ¿Tienes miedo al futuro? A lo que pasará en el país, con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. ¿Tienes miedo al futuro? Pues Él es el dueño también del futuro. Y en el futuro también te protegerá. ¿Saben por qué? Porque tú eres su hijo. Él está completamente disponible para ti y para mí. Porque somos sus hijos. Amén. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y la idea de bautizados aquí no es el bautizados por el agua, ya lo voy a explicar. Bautizados y revestidos es como una cara de la misma moneda, o dos caras de la misma moneda. Los que han creído en Cristo por la fe se sumergen y se revisten identificándose con Cristo. Pues es como si estuviesen dentro de Cristo, de modo de cuando Dios nos ve como si hubiera Cristo. Estamos revestidos completamente, sumergidos en Cristo. Si tú has creído en Cristo, tú estás revestido y sumergido en Él. Qué gloriosa bendición. Dios está plenamente disponible para ti. Te ve cuando tú caminas, cuando vas al mercado, cuando vas al trabajo, cuando cuidas a los niños, cuando hablas con tu esposo o tu esposa. Él te ve como si estuviese viendo a Cristo. Y esto, sin importar tu estatus social, somos uno en Cristo. ¿Y por qué dices eso del estatus social? Porque Pablo lo dice, verso 28. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Aquí Pablo recurre a tres aspectos de la antropología cultural o la cultura judía: etnia, estatus social y género. Y ellos como estaban diciendo, mira Gálatas, si la vida se vive de acuerdo a la ley, como estaban creyendo los Gálatas nuevamente, entonces hay una ventaja de ser judío y no gentil, de ser libre y no ser esclavo, de ser hombre y mujer. Entonces, para esa sociedad, nacer varón, judío y libre tenía algunas ventajas culturales. Y sobre todo que tenían un mejor acceso a Dios. Pero Pablo le dice, ¿pero saben qué? Pero la vida bajo la promesa es para todos. Desde Abraham la promesa de bendición era para judíos, para gentiles, para esclavos, para libres, para hombres, para mujeres, para ricos, para pobres, para negros y para blancos. Es para todos. Debajo de esa promesa somos uno. No existe etnia que valga más superior, no existe posición social, no existe absolutamente nada. Tenemos unidad
en Cristo. Y eso es lo que se va a reflejar en nuestras iglesias. Unidad. Somos uno por medio de Cristo. Y cuando se trata de recibir la bendición de Dios por medio de la fe, de recibir la justicia por medio del Evangelio de Jesucristo, somos uno. A todos los que creen, tú eres chino, qué bueno. Eres alto, eres bajito, eres rico, eres pobre, qué bueno. Eso no importa nada aquí. Somos uno, somos hermanos. Y tenemos un solo propósito, glorificar al Señor. Y esto es lindo, una conceptualización. Pero esto llama a vivir. Vivimos como hermanos. ¿Qué pasaría si un hermano de la fe le pasa algún tipo de accidente? Y esto es una pregunta de autoanálisis. ¿Y qué pasaría si a tu hermano de sangre le pasa un tipo de accidente? ¿Cuál responderías más rápido? No lo conteste. Solo piénsenlo. Porque si somos uno, si somos una familia, debería dolernos de la misma manera. Yo no estoy diciendo ahora, de la misma manera. Porque tener nuestros hermanos de sangre, nuestra familia de sangre, nos prepara. Dios hizo algo en nuestro corazón para saber cómo se siente tener familia. Y así debemos sentirlo cada uno de nosotros, al que llames hermano que está sentado al lado tuyo. No lo llames hermano solamente los domingos. Sé parte de su vida. Ámalo, corrígelo. Porque es una bendición de ser unos. La recibimos por medio de la fe en Cristo. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pablo dice, si ustedes pertenecen a Cristo, no solo son hijos de Dios, sino hijos de Abraham, lo cual te hace heredero de la promesa. Y una vez más, quiero recordar qué incluye esa promesa. Ser destinatario de todo lo que Dios tiene que ofrecer. ¿Y qué es? Fe, esperanza en esta vida, justicia ante Él, libertad de la ley y bendiciones infinitas en la vida eterna. Lo repito, fe, esperanza en esta vida, justicia delante de Él, libertad de la ley y bendiciones infinitas en la vida eterna, que no te puedes imaginar. Es como si Pablo le estuviera diciendo, Gálatas, ¿por qué quieres ser tutelado de nuevo por la ley? ¿Por qué? Si en Cristo tienes libertad, unidad y bendiciones. ¿Por qué? Y hermanos, decía alguien, qué asombroso estar en Cristo y no estar ya bajo la ley. ¿Quién no elegiría la libertad en lugar del encarcelamiento? Solo un demente. ¿Quién no elegiría la unidad sobre la desigualdad? ¿Quién no elegiría la bendición final sobre una vida de fracaso? Y sin embargo, en nuestras vidas vivimos como personas que quieren cumplir las normas y cuya salvación depende de ello. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que el buen comportamiento y el cumplimiento de los requisitos de la religión se traduce de alguna manera en merecer la bendición de Dios. Bueno, eso le pasó a los Gálatas, ¿oh? ¿Cómo van a pensar eso? Y te lo voy a poner por las cosas más sencillas. Mira, hermano, yo tengo mi devocional a esta hora, esta hora, esta hora, esta hora. Qué bueno. ¿Qué pasa por la providencia de Dios? ¿Cómo te sientes cuando no haces alguna de esas cosas? Hoy no puedes orar por una situación legítima. O no puedes leer la Biblia. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Te sientes que perdiste la bendición de Dios? Decimos que los Gálatas no, sí, pero muchas veces nosotros hemos caído en eso. Wow, el Señor seguro me va a castigar porque hoy no oré. Tenemos un corazón muy legalista aún.
Y una vez más, no estoy diciendo que nosotros no tengamos que orar, que leer la Escritura, porque esos son medios de gracia indispensables para nuestra comunión con el Señor. Pero no pensemos que eso trae algún tipo de bendición extra por nosotros hacer las cosas que nos llevan a nuestro beneficio. Alguien decía, la ley nos lleva a Cristo, pero Cristo nos capacita para vivir por la ley, por amor, no porque ésta nos lleve a algún tipo de bendición especial. Ahora vemos la ley de Dios, vemos los mandamientos de Dios y dices, wow, qué delicia, porque sabes que no la puedes cumplir perfectamente porque Cristo sí lo hizo. Ahora me capacitas para vivir en amor por Él, para Él y solo a Él. Pero aún, hermanos, parece mentira. Pero cuando cometemos cierta cosa que no está en el estándar, viene un terror o temor a ser disciplinados como si estuviésemos en la ley. Cristo obedeció perfectamente la ley y Él reclamó la ley para sí. Dijo, Señor, dame las bendiciones. Y cuando nosotros creímos en Él, su justicia pasó a nosotros. Nuestra injusticia la llevó Él. Lo que quiero decir es que Cristo sí complació perfectamente al Padre. Y Él te ve a ti y a mí como si tú hubieses cumplido la ley perfectamente. Por Cristo estamos revestidos, estamos sumergidos en Cristo. Y ahora nosotros miramos la ley y decimos, ahora hay deleite, porque sé que no la puedo hacer perfectamente, pero Cristo sí lo hizo. Voy a orar pensando eso, voy a acercarme a mi Padre pensando en eso. Gloria a Dios por Cristo que sí lo pudo hacer perfectamente. Hermanos, debemos creer por la fe en Cristo y así estamos seguros de que recibiremos la promesa. Es por Él que recibimos la promesa. Es por Él que eres hijo de Dios, hijo de Abraham, y por cuál recibes la promesa. Es solo por medio de Él. Entonces, ¿qué vimos hoy? La ley es buena, por supuesto que sí. Porque nos condena y nos dice, hey, no puedes hacerlo. Pero prepara ese corazón para decir, ¿saben qué? Es verdad. Soy malvado. Es verdad, soy pecador. No puedo justificarme delante de Dios. Y ahí donde, como decía John Stott, tenemos que recordarle la ley a quien les predicamos para que su cielo se oscurezca. Pero al mismo tiempo, cuando la noche está más oscura, es donde las estrellas brillan más. Y esa estrella es el Evangelio. Dios extendiendo gracias. Qué bueno que entendiste que no sepas. Pero ¿sabes qué? Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y es que hay un Salvador que puede pagar por tus pecados. Y ese es Cristo. Amén. Hermanos, nuestra justicia está en Cristo y nada más. Oremos.